Can Yaman y Demet Özdemir. El reclamo secreto en Italia que nadie esperaba. Madre mía, qué revuelo ha causado esto. ¿Os imagináis? Justo cuando pensábamos que la historia de estos dos ya estaba más que zanjada, sale una cosita en Italia que lo cambia todo. A ver, que ya sabéis que yo sigo muy de cerca todo lo que tiene que ver con Can Yaman. El hombre no para, de un lado para otro, proyectos en Turquía, en Hollywood, ahora en Italia. Y claro, cuando hay Turquía, suele haber también un poquito de Demet Özdemir revoloteando. Son como ese dúo dinámico que nos tiene a todos aquí pegados a la pantalla, ¿verdad? Pero esto de Italia es diferente. No es un cruce de miradas en una alfombra roja, ni un like sospechoso en Instagram. No, no, no. Esto va más allá. Parece que ha habido un reclamo secreto. Sí, sí, como lo oís. Y no uno cualquiera, sino uno que ha pillado a muchos, incluyéndome a mí, totalmente de sorpresa. Para ser honestos, yo ya daba por hecho que Can y Demet, pues bueno, que lo suyo se había quedado en una etapa bonita pero pasada. Ya sabéis que cada uno por su lado, haciendo sus cosas. Can con sus romances italianos que parecen sacados de una telenovela, y Demet, pues tranquila, brillando en sus proyectos. Pero esto huele a que la historia no está tan cerrada como creíamos. ¿Qué ha pasado exactamente? Pues mira, los rumores que llegan desde Italia son bastante jugosos. Parece ser que Can Yaman ha estado involucrado en una situación donde Demet Özdemir ha tenido que intervenir de alguna manera. Y no solo como amiga o colega. Se habla de algo más personal, algo que ha requerido su presencia y su apoyo de una forma muy directa. Imaginaros la escena. Lo que yo creo que está pasando es que a pesar de que ambos han intentado mantener las cosas separadas públicamente, siempre hay hilos que los unen. Y cuando uno necesita al otro, pues parece que no dudan en responder. Es como si en el fondo, la conexión siguiera ahí. Y no me refiero solo a una amistad cordial, ¿eh? Me refiero a ese tipo de conexión que solo se tiene con alguien que ha marcado tu vida. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing para reavivar el interés de la gente, ¿no? Que ahora que Can está con otro proyecto potente en Italia, pues que mejor que meter a Demet en la ecuación para que todos volvamos a hablar de ellos. Y sí, no os voy a engañar, esa posibilidad existe. En este mundo del espectáculo, todo vale. Pero yo sospecho algo más. Yo creo que hay un cariño real, un respeto mutuo que va más allá de las cámaras. Y si Demet ha tenido que volar a Italia para estar con Can en un momento delicado, o para resolver algo que solo ella podía, pues eso significa algo. Significa que para Can, Demet sigue siendo una persona importante, alguien en quien confía plenamente. Y para Demet, pues significa que ella también valora esa relación, esa historia que compartieron. No se trata de volver a estar juntos como pareja ad hoc. Eso ya es otra historia y no tenemos pruebas de ello. Pero sí de mantener un vínculo especial, de ser un apoyo incondicional. Pensemos un momento. Si fuera solo una estrategia, ¿no sería un poco obvio? El público ya no es tonto, sabe cuando algo huele a montaje. Y si esto ha sido tan secreto como dicen, es porque hay algo más. Quizás Can estaba pasando por un momento complicado con el rodaje, o con algún problema personal, y llamó a Demet. Y ella, sin dudarlo, ahí estuvo. Me parece fascinante cómo, incluso separados, sus caminos parecen cruzarse de maneras tan inesperadas. Es como si el destino tuviera un guión preparado para ellos que aún no hemos terminado de leer. Y este reclamo en Italia, ha sido la chispa que ha prendido la llama de las especulaciones otra vez. No sé, yo me quedo pensando en qué clase de reclamo podría ser para que Demet viajase a Italia y se involucrara en algo así. ¿Fue algo profesional? ¿O algo más íntimo? Las respuestas no las tenemos, y esa es la gracia de todo esto, ¿no? El misterio. Pero lo que está claro es que Can Yaman y Demet Özdemir siguen unidos por algo, algo que el tiempo no parece borrar. Y eso, amigos, es lo que nos tiene a todos enganchados. La posibilidad de que aún quede magia entre ellos, aunque sea de una forma diferente. ¿Creéis que esto es una señal de que todavía hay sentimientos fuertes entre ellos, o simplemente una muestra de una amistad que perdura?